El sol se ponía sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. El viejo restaurante de la avenida Chapultepec llevaba décadas allí, con su letrero de neón titilando contra el cielo que se oscurecía. La cocina de Carmen no era un lugar lujoso, solo un lugar sencillo donde los locales venían a comer bien y a buen precio, y a sentir un poco de nostalgia. Dentro, Lucía Morales limpió el mostrador por 10ª vez ese día. A sus 42 años, sus manos, antes suaves, ahora mostraban años de duro trabajo. Llevaba casi 15 años de camarera en Carmen's, desde que su vida dio un giro inesperado. Llevaba sus oscuros rizos recogidos en un práctico moño, con algunas canas visibles si se miraba con atención. A pesar de las largas horas y el dolor de pies, Lucía recibía a todos los clientes con la misma cálida sonrisa. «¡Listos los pedidos!», gritó Marco desde la cocina, deslizando un plato de chilaquiles por la ventanilla de servicio. Lucía agarró el plato y se lo entregó al hombre mayor en la mesa de la esquina con un suave «Cuidado, está caliente». La campana sobre la puerta sonó, anunciando un nuevo cliente. Lucía levantó la vista, con su sonrisa ya practicada. La sonrisa se le congeló en el rostro. De pie en la puerta estaba un hombre al que no había visto en más de 20 años. Incluso con su traje caro, con las canas en las sienes y las sutiles arrugas alrededor de los ojos, reconocería a Alejandro Vega en cualquier lugar. Alejandro no debía estar en casa de Carmen esa noche. Su chofer se había equivocado de camino para evitar el tráfico camino a una gala benéfica. Al ver el restaurante, una oleada de nostalgia lo invadió. «Detente», le había ordenado. Solo tardó un momento. Había venido a tomar un café rápido, a saborear brevemente la vida que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Lo que no esperaba era ver a Lucía, la chica que había ocupado sus pensamientos durante tantos años de su juventud. Sus miradas se cruzaron a través de la habitación y por un instante el tiempo pareció detenerse. Lucía fue la primera en recuperarse, recuperando su profesionalidad. «Bienvenida a casa de Carmen. ¿Solo una por hoy?» Alejandro asintió y la siguió hasta una mesa junto a la ventana. «¿Cuánto tiempo, Lucía?», dijo en voz baja mientras ella le entregaba el menú. «23 años», respondió ella, sin dudarlo. «¿Café? Por favor». Mientras Lucía se alejaba, la mente de Alejandro daba vueltas. Habían pasado 23 años desde que fueron novios en la prepa, soñando con un futuro juntos. 23 años desde que ella le rompió el corazón al terminar su relación abruptamente, sin una explicación clara. En aquel entonces, él era un estudiante becado con grandes ambiciones, pero con los bolsillos vacíos. Ahora, a los 45 años, era uno de los hombres más ricos de México, con su empresa tecnológica expandiéndose globalmente. Lucía regresó con su café, teniendo cuidado de no mirarlo a los ojos. «¿Estás feliz, Lucía?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerse. Sus ojos brillaron con algo, sorpresa quizá, o una emoción más profunda que él no pudo descifrar. «Volveré para tomar su pedido», dijo, moviéndose a otra mesa. Alejandro bebió un sorbo de café, observándola moverse por el restaurante. Este encuentro casual podría haber terminado ahí. Un multimillonario y una camarera, barcos cruzando en la noche, un breve recordatorio de lo que una vez fue. Pero el destino tenía otros planes, y lo que sucedió después desencadenaría una cadena de acontecimientos que nadie podría haber predicho. Esa noche en casa de Carmen, Alejandro apenas probó la comida. Dejó una generosa propina, varios miles de pesos escondidos bajo su taza de café y su tarjeta de presentación con una nota. «Me gustaría ponerme al día. Llámame». Pero Lucía nunca llamó. 3 días después, Alejandro regresó al restaurante. Lucía no estaba. La otra camarera, Gabriela, le dijo que Lucía se había tomado un descanso, algo inesperado, pero no del todo inusual. «Últimamente está nerviosa», confesó Gabriela, llenándole la taza de café a Alejandro. Desde que ese hombre empezó a aparecer y a hacer preguntas. «¿Qué hombre?», preguntó Alejandro, intentando mantener un tono de voz informal. Gabriela se encogió de hombros. «Un tipo alto, con ropa cara, pero poco amable. Vino un par de veces el mes pasado, siempre sentado en la sección de Lucía. Hablaban en susurros. Una vez la vi llorar después de que él se fuera». Alejandro volvió a dejar su tarjeta, esta vez con Gabriela. «Por favor, pídele que me llame. Es importante». Pasó una semana sin noticias de Lucía. Preocupado, Alejandro hizo algo que no había hecho en años.
Condujo hasta el modesto complejo de apartamentos donde Gabriela le había mencionado que vivía Lucía. El edificio estaba en uno de los barrios obreros de Guadalajara, una estructura de 3 pisos con pintura descascarada y rejas de seguridad en las ventanas. Los niños jugaban en el patio. Sus risas contrastaban marcadamente con la pesadez que Alejandro sentía al subir las escaleras hacia el apartamento 2B. Llamó, esperando en el pasillo oscuro. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte. La puerta del otro lado del pasillo se entreabrió y una anciana se asomó. «No está», dijo la mujer, mirando a Alejandro con recelo. «¿Sabes cuándo volverá?» La mujer salió al pasillo ajustándose la bata. «Hace días que no la veo, desde la noche de la discusión». ¿Argumento? La mujer asintió. «Con ese hombre que no para de aparecer». Gritaban, algo sobre el pasado, errores y dinero. Lucía le dijo que la dejara en paz. Él dijo que era demasiado tarde para eso. La mujer se acercó. Entonces, hace 2 noches, se oyeron ruidos, como muebles moviéndose, un portazo, un coche alejándose. No la he visto desde entonces. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Llamaste a la policía? La mujer se burló. A la policía no le importan las camareras desaparecidas en este barrio. Pero a Alejandro le importaba, y tenía los recursos para hacer algo al respecto. De regreso a su auto, llamó a su jefe de seguridad, Diego Reyes, un ex detective de policía que ahora manejaba la seguridad personal de la familia y el negocio de Alejandro. «Necesito que encuentres a alguien», explicó Alejandro, dándole a Diego toda la información que tenía sobre Lucía. Diego era eficiente. A la mañana siguiente, había recopilado un archivo sobre la vida de Lucía durante las últimas 2 décadas. Después de la preparatoria, se casó joven con un hombre llamado Carlos Fuentes. Tuvieron una hija, Isabela. Carlos trabajó en una empresa naviera, ganando un buen sueldo hasta que un accidente laboral lo dejó con una discapacidad permanente. Las facturas médicas se acumularon. Perdieron su casa. Luego, 5 años atrás, Carlos falleció, oficialmente por complicaciones relacionadas con su lesión, pero las fuentes de Diego sugirieron que podría haber sido un suicidio. Desde entonces, Lucía ha estado trabajando en 2 empleos, tratando de mantener a Isabela, ahora una brillante joven de 18 años con sueños de ir a la universidad. «Hay algo más», dijo Diego con voz vacilante. «Lucía lleva 15 años haciendo pagos mensuales a una cuenta privada. Pagos cuantiosos que no tienen sentido dados sus ingresos». «¿Chantaje?», preguntó Alejandro. «Posiblemente. La cuenta se remonta a un holding propiedad de Ramón Ortega». A Alejandro se le heló la sangre. Ramón Ortega, un empresario con fama de violento y corrupto, se había cruzado en el mundo empresarial, pero Alejandro siempre había mantenido las distancias, incómodo con los rumores que circulaban en torno a las operaciones de Ortega. «¿Cuál es la conexión con Lucía?» Diego negó con la cabeza. «Sigo investigando, pero hay más. La hija de Lucía, Isabela, no volvió a casa anoche. Su compañera de piso denunció su desaparición esta mañana». Las manos de Alejandro se apretaron sobre el volante. 2 mujeres desaparecidas, un hombre intimidante haciendo preguntas, pagos inexplicables a un conocido delincuente. Ya no se trataba solo de reencontrarse con un viejo amor. Algo peligroso estaba sucediendo, y de alguna manera, Lucía estaba en el centro de todo. La sede corporativa de Alejandro ocupaba los pisos superiores de un reluciente rascacielos en el distrito financiero de Guadalajara. Desde su oficina podía ver toda la ciudad a sus pies, una vista que solía llenarlo de orgullo. Hoy solo le recordaba lo lejos que estaba su vida de la de Lucía. Su asistente interrumpió sus pensamientos, anunciando la llegada de Diego. Diego entró con una carpeta. «Encontramos algo», dijo sin preámbulos. Hace 23 años Carlos Fuentes trabajaba para una naviera propiedad del padre de Ramón Ortega. «Al mismo tiempo que Lucía rompió conmigo», dijo Alejandro, mientras las piezas empezaban a encajar. Diego asintió. «Según nuestra fuente, hubo un incidente. Carlos descubrió algunas irregularidades en los manifiestos de envío, evidencia de que la empresa transportaba más que solo mercancías legítimas». «¿Tráfico de drogas?». Entre otras cosas, Carlos amenazó con denunciar a las autoridades. Poco después, sufrió un accidente que lo dejó discapacitado. El informe oficial indica que se cayó de un muelle de carga, pero nuestra fuente afirma que lo empujaron. Alejandro caminaba de un lado a otro por su oficina. La lujosa alfombra amortiguaba sus pasos. «¿Y Lucía?».
Ella salía contigo en ese entonces, un estudiante prometedor que se encaminaba al éxito. Los Ortega le propusieron un trato: terminar contigo, casarse con Carlos y dejarlo vivir. Además, recibiría pagos mensuales por mantener en secreto lo que Carlos sabía. Ella sacrificó nuestra relación para salvarlo, susurró Alejandro, y la comprensión lo golpeó con fuerza. Durante 20 años cumplió con su parte del trato. Pero recientemente los negocios de Ramón Ortega han sido investigados. Se está gestando una investigación federal. Supongo que está atando cabos sueltos, eliminando a cualquiera que pueda testificar en su contra, incluyendo a Lucía e Isabela. La voz de Alejandro se endureció. Tenemos que encontrarlas. Diego dudó. Hay más. Los pagos a Lucía se detuvieron hace 3 meses, y ella hizo varias llamadas a un periodista por cubrir el crimen organizado. Iba a hablar. Sonó el teléfono de Alejandro. Un número desconocido. Contestó poniéndolo en altavoz. Alejandro, la voz de Lucía sonaba tensa, apenas un susurro. Necesito ayuda. Lucía, ¿dónde estás? ¿Isabel está contigo? La tienen. Ramón dice que la matará si no le doy las pruebas. ¿Qué evidencia? Carlos no solo se enteró de las drogas. Tomó fotos, copió documentos, pruebas de todo: el tráfico, el lavado de dinero, los asesinatos. Lo he mantenido oculto todos estos años. Era nuestra póliza de seguro. Dime dónde estás, dijo Alejandro mientras ya agarraba su chaqueta. El viejo almacén junto al río, el que pertenecía a Ortega Shipping. Ven solo o Isabela muere. La línea se cortó. Diego ya estaba de pie. Es una trampa. Claro que sí, respondió Alejandro. Pero aún así, voy. No estoy solo, insistió Diego sacando su teléfono. Conozco gente, antiguos compañeros que no están en la nómina de Ortega. Podemos confiar en ellos. Mientras Diego hacía llamadas, Alejandro abrió su caja fuerte y sacó una pequeña pistola. Hacía años que no la portaba, pero algunos hábitos, formados durante su ascenso de la pobreza a la riqueza, en un país donde el éxito podía convertirte en blanco, eran difíciles de romper. 1 hora después, el coche de Alejandro se acercó a la zona de almacenes abandonados junto al Río Grande de Santiago. La zona, que antes era un hervidero de industria, ahora estaba prácticamente desierta. Los edificios en ruinas eran monumentos a negocios que habían quebrado o se habían mudado a instalaciones más modernas. El almacén de Ortega Shipping se distinguía del resto. Más grande, más intacto, rodeado por una cerca de alambre de púas. Las puertas estaban abiertas, una invitación que Alejandro no pudo rechazar. El plan de Diego estaba en marcha. Sus contactos de confianza estaban apostados en el perímetro, esperando una señal. Un detective de policía llamado Capitán Vega, sin parentesco con Alejandro, estaba a la espera con una orden judicial, listo para actuar en cuanto confirmaran que Lucía e Isabela estaban dentro. Alejandro cruzó las puertas solo, como se le había indicado. El almacén se alzaba imponente ante él, con las ventanas oscuras salvo por una tenue luz visible a través de la mugre de la planta baja. Aparcó y salió. El aire de la tarde estaba cargado de humedad. El sonido del río corriendo cerca casi ahogó el suave crujido de sus pasos sobre la grava. La puerta lateral estaba abierta. Alejandro entró y se encontró en lo que había sido una zona de oficinas. Siguiendo la luz, se adentró en el edificio, en el almacén principal. La enorme sala estaba prácticamente vacía, salvo por unas cuantas cajas y maquinaria abandonadas. En el centro, iluminada por una única lámpara industrial que colgaba del techo, se veía una escena que aceleró el corazón de Alejandro. Lucía e Isabela estaban sentadas espalda con espalda en sillas metálicas, con las manos atadas a la espalda. El rostro de Isabela estaba surcado de lágrimas, pero desafiante. Lucía parecía agotada, con un moretón oscureciéndole la mejilla, pero sus ojos se iluminaron con una mezcla de esperanza y miedo al ver a Alejandro. Cerca de ellos estaba Ramón Ortega, flanqueado por 2 hombres armados. Ramón tenía unos 50 años y su traje a medida resultaba incongruente en el polvoriento almacén. A pesar de no haberse conocido formalmente, Alejandro lo reconoció al instante de publicaciones de Negocios y Sociedad. Alejandro Vega, dijo Ramón, y su voz resonó en el espacio cavernoso. El chico que se habría llevado a Lucía hace tantos años. Qué poético que hayas acudido a rescatarla ahora. Déjalos ir, Ramón, dijo Alejandro deteniéndose a varios metros. Esto ya no tiene nada que ver con ellos. Ramón rió, un sonido áspero en el almacén vacío. Ah, sí que lo hace,
Lucía ha estado guardando secretos peligrosos, y ahora cree que puede usarlos en mi contra. La evidencia que Carlos reunió desapareció, dijo Lucía, con una voz más fuerte de lo que Alejandro esperaba. La destruí hace años. No te creo, dijo Ramón, colocándose detrás de Isabela y poniéndole una mano en el hombro. La joven se estremeció, pero mantuvo la cabeza en alto. Creo que lo has guardado todos estos años como seguro. Y ahora, con la investigación federal acercándose, pensaste que podrías cambiarlo por inmunidad, tal vez incluso por una nueva vida. Alejandro dio un paso al frente, llamando la atención de Ramón. Cualquier evidencia que exista, puedo hacerla desaparecer. Tengo contactos y recursos. Déjenlas ir y me aseguraré de que nadie la encuentre jamás. Ramón estudió a Alejandro con expresión calculadora. El multimillonario tecnológico y la camarera. ¿Sabías que nunca dejó de amarte? Carlos me lo dijo una vez, borracho y amargado. Dijo que guardaba una foto tuya, escondida en un libro. Los ojos de Lucía se encontraron con los de Alejandro. Una vida de arrepentimiento y palabras no dichas pasaron entre ellos. La evidencia, insistió Ramón, volviendo al tema. ¿Dónde está? Te llevaré, dijo Lucía. Pero primero tienes que dejar ir a Isabela. Ramón lo pensó y luego le hizo un gesto a uno de sus hombres. Suéltala. Sácala afuera, pero quédate con ella. Si algo sale mal, ya sabes qué hacer. Mientras el hombre desataba a Isabela, ella miró a su madre con pánico. Mamá, no. Está bien, cariño, le aseguró Lucía. Todo va a estar bien. Se llevaron a Isabela, quien lanzó una última mirada desesperada por encima del hombro antes de desaparecer por una puerta lateral. Ramón se volvió hacia Alejandro. En cuanto a ti, me temo que ya no necesitas tus servicios. Federico, asegúrate de que el señor Vega no interfiera. El guardia restante se movió hacia Alejandro, levantando su arma. Lo que pasó después ocurrió en segundos, pero Alejandro recordaría su vida por el resto de su vida. Lucía, al ver el arma apuntando a Alejandro, se abalanzó de repente a pesar de tener las manos atadas, lanzándose contra Ramón. El movimiento sorpresivo lo desequilibró. Federico se giró, distraído por un momento. Fue la oportunidad que Alejandro necesitaba. Sacó su propia pistola y disparó un solo tiro que impactó a Federico en el hombro. El hombre dejó caer el arma, gritando de dolor. Afuera, el sonido del disparo activó la señal de Diego. Los motores de los autos rugieron y las llantas chirriaron sobre la grava mientras los vehículos rodeaban el almacén. Los gritos llenaron el aire mientras los oficiales entraban. Dentro, Ramón se recuperó rápidamente, agarrando a Lucía del pelo. Buscó su arma, pero antes de que pudiera desenfundarla, las puertas del almacén se abrieron de golpe. El capitán Vega condujo a un equipo de oficiales al interior del edificio, con las armas en alto. ¡Policía! ¡Suelten las armas! Ramón se quedó paralizado, sopesando sus opciones. Luego, con una maldición, apartó a Lucía de un empujón y levantó las manos. Mientras los oficiales irrumpían para asegurar a Ramón y Federico, Alejandro corrió hacia Lucía y le desató las manos. Isabela, jadeó ella, mientras luchaba por ponerse de pie. Está a salvo, les aseguró el capitán Vega acercándose. La tenemos afuera. El hombre que la acompañaba se rindió sin luchar. Lucía se desplomó contra Alejandro, con lágrimas de alivio corriéndole por el rostro. Se acabó, susurró. Después de todos estos años, por fin se acabó. Pero, como pronto descubrirían, la historia estaba lejos de terminar. En muchos sentidos, apenas comenzaba. Las siguientes semanas transcurrieron entre declaraciones policiales, reuniones legales y atención mediática. El arresto de Ramón Ortega acaparó titulares en todo México. Sus vínculos con el narcotráfico, el lavado de dinero y múltiples asesinatos quedaron al descubierto, conmocionando al sector empresarial de Guadalajara. Para Lucía e Isabela, la vida cambió drásticamente. Las pruebas, que Lucía había mantenido ocultas durante todos estos años en una caja de seguridad bajo un nombre falso, resultaron invaluables para la fiscalía. A cambio de su testimonio, recibieron protección y la promesa de nuevas identidades una vez finalizado el juicio. La participación de Alejandro en el caso trajo consigo sus propias complicaciones. Como prominente empresario, su conexión con una importante investigación criminal atrajo un intenso escrutinio. Algunos cuestionaron sus negocios pasados, preguntándose si su ascenso al éxito había sido completamente legítimo. Otros lo pintaron como un héroe, el multimillonario que lo arriesgó todo para salvar a su antiguo amor.
La verdad, como siempre, fue más compleja. 3 meses después del enfrentamiento en el almacén, Alejandro estaba sentado en un reservado de la Salamandra, uno de los restaurantes más exclusivos de Guadalajara. Frente a él estaban Lucía e Isabela, ambas con un aspecto más saludable y relajado que el que había visto desde su reencuentro. El fiscal dice que el juicio de Ramón comenzará el mes que viene, dijo Lucía, bebiendo agua. Confían en que será condenado por todos los cargos. Alejandro asintió. Mis abogados dicen lo mismo. Con tu testimonio y las pruebas que Carlos reunió, no volverá a haber la libertad. Isabela, que había estado callada casi toda la comida, habló de repente. Me han aceptado en la Universidad de Guadalajara. Tengo una beca completa. Alejandro le sonrió a la joven que, en muchos sentidos, podría haber sido su hija en otra vida. ¡Qué noticia tan maravillosa! Mamá dice que debería tomarlo, continuó Isabela, aunque tal vez tengamos que mudarnos y cambiar nuestros nombres después del juicio. La educación es portátil, dijo Lucía, tocándole la mano a su hija. Y ya lo hemos hablado. Tu seguridad es lo primero. Alejandro se aclaró la garganta. La verdad es que he estado pensando en eso. Mi empresa está expandiendo sus operaciones en California. Abriremos un centro de investigación en San Diego el año que viene. Al principio tendré que pasar mucho tiempo allí, preparándolo todo. Lucía lo miró con expresión cautelosa. Parece una buena oportunidad para ti. Para nosotros, corrigió Alejandro con suavidad. Si les interesa, puedo gestionar nuevas identidades, un nuevo comienzo al otro lado de la frontera. Isabela podría transferirse a una universidad de allí. Mi equipo de seguridad garantizaría su seguridad. Isabela abrió mucho los ojos, pero Lucía negó con la cabeza. Alejandro, no podemos aceptarlo. Ya has hecho demasiado. Déjame terminar. No te ofrezco caridad, Lucía. Te ofrezco una colaboración. Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Hace 23 años te sacrificaste para salvar a alguien que te importaba. Renunciaste a tus sueños, a tu futuro, nuestro futuro, para proteger a Carlos. Te admiré entonces y te admiro ahora. Los ojos de Lucía brillaban con lágrimas contenidas. No sabes cómo ha sido mi vida, las decisiones que he tomado, las cosas que he hecho para sobrevivir. Sé suficiente, dijo Alejandro con firmeza. Sé que criaste a una hija increíble en circunstancias imposibles. Sé que trabajaste en 2 empleos para darle oportunidades. Sé que guardaste pruebas que podrían haberte matado porque creías en la justicia. Respiró hondo. Tampoco soy el mismo que a los 20. He hecho concesiones en los negocios de las que no estoy orgulloso. He priorizado el éxito sobre la felicidad incontables veces. Pero volver a verte, enterarme de lo que pasó, me ha hecho reevaluarlo todo. Isabela, percibiendo la intensidad del momento, se excusó y fue al baño, dejando a los dos solos. Lucía se secó una lágrima. ¿Qué dices, Alejandro? Digo que nunca dejé de preguntarme por ti. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Ahora que lo sé, no puedo evitar pensar en lo que podría haber sido. Pero sobre todo, pienso en lo que podría ser. Le apretó la mano. No propongo que sigamos donde lo dejamos como si nada hubiera pasado. Han cambiado demasiadas cosas, pero propongo que nos demos la oportunidad de reencontrarnos. Lucía guardó silencio un largo rato, observando sus manos unidas. Cuando te vi entrar en casa de Carmen ese día, me asusté. No solo por los secretos que guardaba, sino porque verte me trajo de vuelta todo lo que me había obligado a olvidar. Cómo se sentía ser joven y estar enamorada, con todo un futuro por delante. Ella levantó la vista y lo miró a los ojos. No sé si puedo ser la mujer que recuerdas. No quiero a la mujer que recuerdo, dijo Alejandro en voz baja. Quiero a la mujer en la que te has convertido. Fuerte, resiliente, valiente. Quiero conocerla, si me lo permites. Cuando Isabela regresó, encontró a su madre sonriendo entre lágrimas, todavía sosteniendo la mano de Alejandro sobre la mesa. 6 meses después, el juicio de Ortega concluyó con múltiples condenas. Ramón fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su imperio criminal se derrumbó, con bienes confiscados y cómplices que se enfrentaban entre sí para obtener sentencias reducidas. Para entonces, Lucía e Isabela ya habían comenzado su nueva vida en San Diego, bajo los nombres de Laura e Isabel Navarro. Lucía trabajaba como gerente de oficina en el centro de investigación de Alejandro, y sus dotes organizativas la hacían invaluable.
Isabela prosperó en la Universidad de California, estudiando negocios internacionales con el sueño de combinar la fortaleza de su madre y el espíritu emprendedor de Alejandro para crear su propio camino. Alejandro dividía su tiempo entre Guadalajara y San Diego, trasladando gradualmente una mayor parte de sus operaciones a Estados Unidos. La distancia era un desafío, pero él y Lucía hablaban a diario. Su relación se profundizaba con cada conversación, cada comida compartida, cada tarde tranquila juntos. Se tomaron las cosas con calma, ambos conscientes del peso de su historia y la complejidad de sus circunstancias actuales. Tuvieron conversaciones difíciles sobre el pasado, los sentimientos de abandono de Alejandro, los años de miedo y arrepentimiento de Lucía. Hubo consideraciones prácticas sobre sus mundos diferentes, el escrutinio público que su relación podría suscitar, la integración de sus vidas. Pero también hubo risas, descubrimiento y la comodidad única de conectar con alguien que te conoció en tus inicios y eligió conocerte nuevamente en tu mitad del camino. En el primer aniversario de su reencuentro en casa de Carmen, Alejandro llevó a Lucía a un pequeño restaurante costero al norte de San Diego. Mientras el sol se ponía sobre el Pacífico, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa que le resultaban familiares, le regaló una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un anillo, sino una llave. «A nuestra nueva casa», explicó mientras ella lo miraba con curiosidad, «si la quieres. Un lugar nuestro, no mío. Un lugar donde Isabela pueda volver en sus vacaciones. Un lugar para empezar de nuevo». Lucía apretó la llave con fuerza, con lágrimas en los ojos. ¿Quién lo hubiera dicho? La camarera y el multimillonario. Alejandro sonrió, tomando su mano libre. Prefiero pensar en nosotros solo como Lucía y Alejandro. Dos personas que se perdieron una vez, pero encontraron el camino de regreso. Mientras estaban sentados juntos, mirando las olas romper contra la orilla, ambos comprendieron que su historia, con todo su dolor y sus desvíos, sus secretos y revelaciones, los había llevado exactamente a donde debían estar. El encuentro casual en un restaurante desencadenó los acontecimientos que derribaron un imperio criminal, impartieron justicia largamente postergada y reencontraron dos corazones que nunca se habían olvidado del todo. No era la vida que ninguno de los dos había imaginado en su juventud, pero en muchos sentidos era algo mejor. Una vida elegida con los ojos abiertos, el corazón pleno y la sabiduría que solo se alcanza al recorrer caminos difíciles. Al final, lo más valioso que Alejandro había adquirido con sus millones de dólares era la oportunidad de reconectar con Lucía. Y lo más valioso que Lucía había obtenido con sus años de sacrificio era la oportunidad de finalmente vivir en libertad, amando y siendo amada no a pesar de su pasado, sino por la fuerza que éste le había dado. A veces, la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en segundas oportunidades. Y a veces la verdadera justicia no se trata solo de castigar las malas acciones, sino de crear la posibilidad de una felicidad que se nos negó durante mucho tiempo. Para Alejandro y Lucía, su historia de amor poco convencional, interrumpida por décadas de separación, amenazada por el peligro y finalmente fortalecida por un propósito compartido, fue una prueba de que incluso las reuniones más improbables pueden conducir a las conexiones más significativas. Y esa quizás sea la lección más importante de todas.